relacionan las preguntas de la guía con el material, claro, ¿no? Eso es aprendizaje colaborativo. Entonces, siempre uso de material, porque yo sé que ustedes tienen la tentación de que ustedes saben de fracciones, entonces pueden usar esos temas, entonces ahí se vuelve muy aburrido, sí, entonces el material pierde todo el sentido, porque el material no es lo concreto, sino que lo concreto es lo que yo tengo ya claro. No siempre el material es lo concreto, material tangible. Lo más concreto son las ideas que yo tengo claras. Entonces hay una tendencia a hacerlo a un lado, es por eso. Ah, sí. Bueno, entonces, pues yo reitero que la recomendación pues de todo esto es que no discutir un poco con los coordinadores académicos, porque ellos siempre piden planeaciones anuales. Las planeaciones anuales no se cumplen nunca. Se cumplen más secuencias didácticas. Y el tema de islotes, que es, por ejemplo, aquí un islote gigante son los números fraccionarios. Y alrededor de las fracciones yo puedo viajar a otras islas cercanas, que son temas que yo voy relacionando. Entonces, podría ser un tema central de la enseñanza de las matemáticas, este islote, el de los números fraccionarios. Y enseguida, con la siguiente actividad, muestro por qué. Porque sí puede ser un islote el tema de los números fraccionarios. Además que abarca temas desde de tercer grado a grado 11, que es toda la educación básica. Y es un tema básico. Bueno, y además después se relaciona con la proporcionalidad, con hasta en la estadística. Hay una forma de representar datos estadísticos con el círculo, pues los pasteles que llaman. Hacer una representación de lo que son fracciones equivalentes. Sí. Entonces la idea es que una ruleta se gira y que aparezca como, no sé si la representación de la fracción o la sí, así, gráfica o así número ahí, y obviamente entonces ellos tienen que buscar dónde estaría la representación. Entonces yo quisiera que fuera como algo que obviamente debe tener unos niveles, ¿cierto? Sí. Este es un nivel básico porque este es relacionar áreas con la parte simbólica. Eso, con la parte simbólica. Es eso. Y es en un nivel básico. Pero yo había pensado que en un siguiente nivel, o sea, la vez que ellos van a sacar dos. Uno que es con eso, que sería simplemente analizar acá la correspondiente fracción que es, ¿cierto? Pero otro que sea, por ejemplo, que aquí aparezca, ya no aparezca por ejemplo 4 octavos, que aparezca en medio. Yo traje un dominó para jugar enseguida. Y que ellos tengan que, como que saber que realmente esto, aunque son 4 octavos, también es un medio, y que se aparece un medio, que es un medio. Sí. O sea, como algo así, quiero que se pueda representar. Entonces, después de esta actividad jugamos el dominó fraccionario y va a ver la idea que usted tiene. Sí. Porque el dominó pues establece una relación entre las diferentes interpretaciones que tiene la fracción. De hecho hay un equipo que también quiere hacer, pues, que también va a hacer el dominó, que sería pues de esta manera, pero entonces obviamente ahí las representaciones son todas diferentes. O sea, más difícil. Y nosotros pensamos, bueno, aunque uno puede utilizar cualquier, pues porque se convierte en problemas de áreas sombreadas, ¿cierto? El círculo es determinante porque una parte del círculo nunca se parecerá a la unidad. ¿Sí entiende el detalle? Por ejemplo, una parte de este rectángulo sí se parece a todo el rectángulo. Entonces eso genera una cosa distinta, mientras que un tercio del círculo no se parece a todo el círculo. Está claramente mostrando que un tercio sí es una parte de. Y no se parece porque sigue siendo, por ejemplo, aquí sigue siendo rectángulo, rectángulo con rectángulo. En cambio aquí se establece una diferencia. La parte es un sector circular que no se parece al todo. Para obtener el todo tengo que tener los 3 pedazos iguales.
¿Sí me entiende la idea? Entonces eso inicial, yo no sé para qué nivel lo plantean, pero inicialmente esa idea es clave para poder entender que un medio es una parte de. En cambio, ¿cómo entender que tú coges un cuadrado, lo divides en 4 partecitas iguales, que este cuadrado es parte de un cuadrado? Esa parte es más difícil de entender. ¿Sí me entendió? Porque como es de la misma naturaleza, en cambio aquí es un pedazo que a la larga es como un rompecabezas, que estoy armando pedazo, 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 y lo armo. En cambio el cuadrado, parecido a un cuadrado. Entonces esa idea se pierde ahí. Por eso, esto yo, pues, Es que son, por ejemplo, son muchas. Son diferentes. Como áreas sombreadas, sí. O sea, por ejemplo, es como normal. El área y la representación, todas son Pero mira que aquí todas son círculos. Ese es Este está muy nivel. intencionado. Ajá, ese es como un primer nivel. Este es otro que ya en el que se varía Se varía la figura. Y este ya sería utilizando pues unos, pero con el mismo denominador. Y sí, este es un poco más complejo. Pues Sí. ese es como el último nivel. Sí, pero hay otro nivel más complejo que es el que yo les voy a mostrar enseguida. Sí, exacto. Más complejo, va a dar cuenta verá. Y muy intencionado. Porque la fracción tiene muchas interpretaciones. Primero que me hizo los primeros círculos fraccionarios. Yo le llevé esa muestra y él me los cortó. Sí. Y con eso él me los hizo. Con el torno que tenía. Fueron los primeros. Ya después, con otra persona ya más tecnificada, sí nos hizo para la Universidad Nacional un montón. Pero ya eso partían con láser y cosas así más. Profe Carlos Julio, de acuerdo a lo que dice Juliana, que es verdad, ¿es mejor colorearlos o mantenerlos todos del mismo color? Pues lo que pasa es que el color... Lo que Juli dice es cierto, uno al color le pone o sea, lo asocia a un número. Pero aquí se asociaría más fácil todo blanco que todo la unidad, ¿cierto? Pues el color no es una propiedad ni geométrica ni numérica, solo que el color llama la atención, es más bonito. Pero usted puede pensar, por ejemplo, que la colección sea azul y lo va degradando y así lo diferencia. No decir que la unidad sea amarilla, que los medios sean rojos, porque va a crear una idea. Es que donde vea los medios tienen que ser siempre rojos. No. Sí. Eso sucede con las regletas. Las regletas sí. Esas regletas de Cuisenaire sí tienen un color, pero el color, hay la familia de los verdes, hay la familia de los rojos, y tiene un sentido de proporcionalidad. Ahí sí tiene, porque quien se la pensó fue un pintor para enseñarle a los niños la aritmética a través de las regletas, la llaman la aritmética del color. Entonces ahí el rojo y el fucsia y el café tienen una razón, una proporción. Además porque uno se degrada en el otro, o los verdes, ¿cierto? Ahí sí. Entonces por eso podría ser degradarlo, o sea, la unidad azul oscura, los medios un poquito más clarito, pues pedir asesoría a la profe de artística. ¿Hacer el círculo cromático? Sí, eso, o círculo cromático, cosas así. Entonces ahí sí. Y el color obviamente llama más la atención, pues eso es indudable. Ahora, como todo es blanco, pues entonces ¿dónde está la diferencia? En el tamaño. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que queremos? Necesitamos explicar, nosotros necesitamos explicar esto. Sí. Ahora con los niños de segundo, tercero, yo diría, bueno, póngale pues color. Póngale color y seguramente les va a llamar más la atención. Llama la atención, pero la atención luego hay que centrarla es en la medición, en la parte de la unidad, en el valor, ¿cierto? Y después en los algoritmos que imagino que están... Ahí empiezan a emerger los algoritmos, que enseguida pues hacemos un recorrido y una invitación pues a que se recuperen los algoritmos, pero desde la experiencia misma, no desde lo que pasa en el tablero, sino desde lo que pasa en el material. Sí, por eso.
No, y la ley de la oreja y toda cosa. Con el piercing y todo. Es que pintan la oreja, entonces píntenle pues el piercing. Usted puede utilizar muchas particiones para hacer la misma solución. Entonces se abre el abanico. En cambio en el tablero, no. El tablero es... Sí. En cambio ahí está explorando, comparan, se ayudan, se colaboran. Es válido, porque no siempre tiene la certeza, sino que uno está explorando cuál con cuál fracción con cuál fracción. Y va construyendo el conocimiento. El conocimiento no está porque me lo dijeron o por transmisión, sino por creación y experiencia. ¿Cuántas veces está un sexto en un tercio? Porque son múltiples. Sí. Yo le diré cuántas veces está un quinto en un tercio. También. ¿Cómo lo hago con material? Seguida le digo cómo lo hace. Pues lleva a los Sí, deseados, ¿no? sí. Pero es que solo tenemos hasta 12. Le voy a compartir, aunque la vez pasada lo hice, voy a compartir una forma de dividir manteniendo la línea de las equivalencias. Y le da para cualquiera, la que quiera. Porque como se dijo que era con material concreto y no está Ah, sí, hasta 12, sí. Ah, bueno, ahí tiene sus limitantes, pero se entiende un poquito. Entonces ahí se asocia la división que sabemos de los naturales. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 12? Entonces, ¿cuántas veces cabe un cuarto en un medio? Con la misma idea de división, entonces se mantiene, pero no se puede sostener mucho porque el material está muy limitado. Por eso es que estas operaciones de acá son con el material. Con el material, sí. Pero enseguida volamos en la imaginación, porque eso nos llevó a pensar otras cosas, que son las que les voy a compartir enseguida. ¿Cuántas veces está un sexto en un Allí también van más o menos lo mismo. Ok, ¿cómo van? ¿Una qué? Unas ideas ahí que están asociadas a la guía y al material. Vamos a un descansito y cuando regresen les quiero mostrar otra idea con otro material. ¿Les parece? Porque ya han ido entendiendo de qué se trata o no. Bueno, entonces listo. ¿Qué es lo que se abandona? Voy a pues como a concluir pues y qué nos deja la guía y el material. ¿Qué se enseña muy bien empezando que después se abandonan las equivalencias? Los profes de primaria enseñan las equivalencias todo el tiempo y ese es el inicio para los algoritmos de las fracciones, pero se abandona. Si se abandona, ¿por qué? Por unos algoritmos que no tienen sentido, pues o no se les da el sentido, entonces uno se aprende eso de memoria. Por eso uno lo aprende para los exámenes y ya, entonces se perdió. Todo ese trabajo que hacen los profesores de primaria, juiciosamente se empieza a perder. Y empieza a generar una cosa terrorífica, porque como yo no me acuerdo cuál es el algoritmo, cómo es que sumo, cómo es que resto. Mejor dicho, de la que no se olvida nunca es de la multiplicación, porque es numeradores entre sí y denominadores entre sí. No, y ellos también la confunden. Sí. Cuando ya le entran división, ya entonces, esa es la que es en X. ¿Cuál la es? que es ¿Y cómo es la X que tiene que ser? Entonces, ahí hay un aprendizaje de los algoritmos sin plena conciencia. Entonces, miren pues. Equivalencias todo el tiempo, desde tercero hasta grado 11, y si quieren pues en la universidad también. Entonces en la suma, yo planteo uno y en la suma. Entonces usted dice, un tercio más un medio. Este es el que yo me sé, ¿cierto? El que preparé. Sí, ese era el de ahorita también. Sí o no, vea. Antes de que gané siempre ponen, no es que ese fue el que preparé, no vayan a preguntar por otro. Entonces, ¿usted qué dice aquí? Si ya estoy en el tablero, entonces yo digo, dígame equivalencias comunes a un tercio y a un medio. Entonces, como usted utilizó también el material, entonces usted mire, sextos. Usted dice, un tercio son 2 sextos, ¿sí o no? Y un medio son 3 sextos.
Como ya tienen la misma denominación, puedo sumarlos. ¿Cuáles? Los que enumeran. Aquí me dicen que hay 2 y aquí hay 3. Total son 5. Pero alguien puede decir, yo vi otra cosa, profe. Yo vi que un tercio tiene equivalencias en doceavos. ¿Cuántos? 4. Y que un medio también tiene equivalencias en doceavos. ¿Cuántos? 6. Entonces, ¿cuántos doceavos? Porque los llevo a la misma denominación. Pues yo no voy a, como le enseñan a uno, sume objetos de la... Usted no puede sumar vacas con caballo, lo que le dicen a uno, o naranjas con mangos, no. Sume naranjas, sume mangos. Entonces, sumen de la misma denominación. Entonces, son doceavos, ¿cierto? ¿Cuántos doceavos hay? 10. ¿Cierto? Ahora, estas dos fracciones son equivalentes, no es que una se amplió la otra y se redujo, no, diga que son equivalentes. Ahora coja los pedacitos y muestre que sí, no es que una se amplió. ¿Qué significa ampliar aquí? Si usted quiere insistir en que quiere enseñar ampliación y reducción, entonces amplió, es que tengo más pedacitos aquí que acá, pero son equivalentes, ¿cierto? Entonces, tenía 5 cestos de torta y aparecieron más personas. ¿Qué tiene que hacer? Partir más pedacitos. Pero no fue que se fue a conseguir más torta, porque uno pensaría eso, cuando dicen que ampliar. Bueno, eso en la suma. En la resta es exactamente lo mismo, ¿sí o no? Porque usted dice, 1/2 menos 1/3. ¿Sí o no? Yo lo preparé con medios y tercios. Entonces, ¿quién es el mayor? Entonces usted me lleva a decir, las fracciones no son negativas, todas las fracciones son positivas, porque son medidas, y todas las medidas son positivas. Y entonces uno cuando enseña fracciones negativas, cuando enseña los racionales, ¿en qué grado? En 7º grado. Entonces defines un conjunto, tallas sin negativas, fracciones positivas. Así que al revés se nos enreda la vida. ¿Cómo es? Que es un pedazo de torta negativo. Bien, ay María. ¿Qué le parece? Qué falta de glamour. Bueno, entonces ¿qué? ¿En sextos o en doceavos? Entonces en doceavos, hagámoslo en doceavos. Entonces, ¿cuántos doceavos? 6 doceavos y 4 doceavos. Entonces, ¿qué nos dio? 2 doceavos. ¿Y 2 doceavos equivale a qué? A un sexto. Pero mire, yo no estoy diciendo simplifique, reduzca, yo no estoy diciendo nada de eso. Equivale a un sexto. Vea, uno en la clase tiene que utilizar el lenguaje adecuado, las palabras adecuadas, porque eso llega al cerebro, y si la información llega equivocada, el cerebro forma imágenes e informaciones equivocadas, y con eso crece uno. Y el riesgo de que una profe en los primeros años diga las cosas equivocadas es un riesgo que quedará en ese estudiante para toda la vida, porque si alguien quiere a sus profes, son los niños, y esos recuerdos es el saber más el afecto que yo tengo por esa profe. Eso va disminuyendo a medida que van creciendo los niños. Sin embargo, ellos son muy querendones en la educación media y pues, en el bachillerato, digámoslo pues. También hay una carga afectiva. Como quiero tanto a mi profe, yo le creo todo lo que él me diga. Y ese conocimiento perdurará en el tiempo. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con eso, porque además del conocimiento, es que uno se gana el afecto de sus estudiantes. No es uno cualquiera que llegó ahí. Tanto va llegando ese profe y tanto que yo logro empatizar con él. ¿O no? Porque yo puedo odiar las matemáticas es porque odio a mi profesor o a mi profesora. ¿Por qué le gustan sociales? Pues porque me gusta a mí sociales, a mí. Es que esa profe es hermosa, ¿cierto? Entonces yo con tal de ponerle cuidado a esa profe me gustan las sociales. ¿Sí? Pasa eso, también pasa.
Pues los niños se enamoran de sus profes y los quieren. Entonces uno aprovecha eso para que se enamoren entonces de la asignatura, que no lo vayan a odiar a uno, porque ahí sí estarían odiando la asignatura. Bueno, eso suma y resta con el material. ¿Y qué trasciende? Las equivalencias, porque usted puede pensar ya cualquier fracción, pero mantenga la idea de las equivalencias, ¿sí o no? Porque así como dijo que 12 doceavos es la unidad, entonces 20 veinteavos es la unidad, 50 cincuentaavos es la unidad, 100 centésimas es la unidad, 1000 milésimas es la unidad, ya eso ¿qué? Se infiere, se deduce. Bueno, la multiplicación es una cosa muy extraña, porque es que este número es diferente a todos. Entonces usted dice así, es una frase, ¿cierto? Usted dice, ¿la qué? La mitad, voy a hacer uno sencillo, la mitad de un medio. Entonces es una cosa como así. Esta es una acción que voy a hacer ¿sobre quién? Sobre un medio. Usted ya conoce un medio. Usted un medio lo puede dividir en partes iguales, en dos partes iguales. ¿Cierto? Y además lo puede ver. Entonces usted dice, ¿cómo dice usted la mitad? Usted la mitad la dice así. ¿De quién? Entonces cambie este de por. ¿Sobre quién está actuando? Un medio. ¿Y qué le da? Viendo el material, le da un cuarto. ¿Sí o no? La mitad de un medio es un cuarto. Ahora, feliz coincidencia. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. O así, otro. Diga, los 2 tercios de un medio. ¿Usted qué dice? Esta es la acción. Por eso la multiplicación es tan difícil, porque es un asunto como funcional, como si este fuera un operador. ¿Qué actúa? 2 tercios. ¿De quién? De un medio. ¿Cierto? Entonces coja un medio, divídalo en 3 partes iguales y tome una de ellas. Coja un medio, divídalo en 3 partes iguales y tome 2 de ellas. ¿Qué le da? Díganme. Le dio 2 sextos. Pero no hagan no hagan la trampa ahí. Coja el medio, lo divida en 3 partes iguales, le quedan sextos. Y tome 2 de ellos. Entonces usted le dio 2 sextos. Ah, mire, 2 por 1, 2. Y 3 por 2, 6. Es más, esto es equivalente a 1 tercio. Esa es la multiplicación. Y después, ¿cómo hay que afinar eso? Porque es que usted pone problemas. ¿Cuáles son las 2 terceras partes del día? Las 2 terceras partes de un día. Sí, porque el día tiene 24 horas, divídelo en 3 partecitas. Cada partecita son 8 horas, tome 2 de ellas. Entonces ya los problemas están en conexión con esto. Pero decir que es numeradores entre sí, denominadores entre sí, le resta todo el poder que tiene la multiplicación de fracciones, que es un operador actuando sobre una fracción, ¿cierto? Se pierde todo eso. Por irnos, ¿por qué? Por los desechos. Numeradores entre sí, denominadores entre sí, todo el mundo lo aprendió. Haga 20 ejercicios de esos y ya todo el mundo mecanizó eso y quedó para toda la vida. Bueno, y voy a explicar la división como la aprendí en los últimos años, no como me la enseñaron, porque tuve que desaprender, pasar por ese material y después, claro, es que esto es así. Entonces miren que en todo momento, para sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿qué he pensado? La equivalencia, ¿sí o no? Bueno, entonces lo voy a hacer como lo aprendí ya. Ustedes desaprenden, me prometen que desaprenden, si no me prometen que desaprenden, no lo hago. Sí. ¿Van a recibir el regalo? Bien, ustedes lo van a recibir. Y luego
tienen la tarea de enseñarlo, el compromiso. Entonces uno tiene que tener la vergüenza de decir, muchachos, aprendí una manera de dividir fracciones. Y miren, yo lo entendí, quiero que ustedes también lo entiendan, ¿cierto? Es el valor de uno decir a los estudiantes, yo sabía esto, pero he aprendido de otra forma que me parece mucho mejor. A ver, usted tiene, ¿cómo es? Pongámoslo así, pongámoslo bien raro, así como ella quiere, que no esté en el material. ¿Cómo es que es el nombre tuyo? Juliana. Y lo va a dividir ¿por qué? Un tercio. No pongamos un tercio. Pongamos dos, ¿qué? Bueno, 2/3, no importa. No importa. Busquemos una fracción equivalente a cuartos y a tercios. 12avos. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos 12avos aquí? 15. 15 12avos. Dividido, ¿cuántos 12avos aquí? 8. Entonces, ¿cómo lo digo? ¿Cuántas veces cabe este aquí? ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 15? Entonces usted dice así, 15 octavos. ¿Sí o no? Entonces resulta, como tiene la misma denominación, es 15 dividido 8, ¿qué? 12avos, ¿cierto? Eso cabe. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Bueno, ¿cómo nos lo enseñaron y cómo lo aprendimos? Entonces usted dice, aquí, tiene que acordarse cómo es la X, ¿cierto? 5 por 3, 15. Sobre, véalo ahí. Y para cualquiera, piense el que quiera, que le da lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces digamos, ¿qué fue lo que pasó? Entonces usted dice, hey, pero no vayan a decirle de la oreja. Entonces usted dice, 5, ¿cómo es? Cuartos dividido 2 octavos. Entonces usted, ¿qué hace? 2/3, perdón. Entonces usted dice 3, 15, bueno, sobre 8. Por donde lo quiera hacer, solo que aquí, ¿qué hizo? Como es de la misma denominación, está diciendo 15 dividido 8. 15 dividido 8, ¿qué? 12avos. Entonces aquí lo que yo hice fue 15 12avos dividido 8 12avos. ¿Qué es? Entonces escribo este como está, bueno, así. 15 por 12 sobre 12 por 8. Simplifico el 12 con el 12 y ¿qué me queda? 15 doceavos. 15 octavos, perdón. ¿Cuál tiene más lógica? Pues claro, díganle que aprendimos nosotros. Pero no. ¿Sí o no? Ese porque uno nunca debe enseñar las cosas difíciles. Porque es muy difícil de entender, ¿o no? Cierto, es muy difícil. Pero hagámoslo con uno más sencillo. Sí, es romper esquemas, pero yo creo que los educadores estamos llamados a eso. Cada que llegue una generación de muchachos al aula de clase, usted tiene que romper los esquemas. ¿Usted cómo va a sacar los mismos chistes en los mismos temas de las mismas clases? No, tiene que cambiar los chistes, pues, ¿cierto? Y llega un momento en que uno, ay, hijo de madre, estoy diciendo los mismos chistes. Entonces los muchachos en los descansos, ¿con quién te tocó matemáticas? Con Carlos Julio. Y ya les contó tal chiste. ¿Qué tema están viendo? Tal, fracciones. Ya les contó el chiste de... Ay, sí, hombre. Entonces se volvió uno famoso por eso. Cuenta siempre los mismos chistes en las mismas clases. A ver. ¿Cómo es? Por ejemplo, 6, ¿qué?
6, 3 medios, dividido un cuarto. ¿Cómo lo diría? ¿Cuántas veces cabe un cuarto en 3 medios? Lo pueden hacer con los materiales. Sí, con el material que tienen, sí. ¿Cuántas veces les dio? 6. Bueno, nos tiene que dar 6. Allá tenemos que llegar. Entonces, ¿cuál es la fracción equivalente que debo buscar? Cuartos, que todo me quede en cuartos. Entonces, aquí, ¿estos cuántos cuartos serían? A ver, hagámoslo así. En un medio, ¿cuántos cuartos hay? 2. Entonces, en 2 medios. Entonces, en 3 medios. De 6. 6 cuartos. Dividido un cuarto. Entonces, ¿qué es? 6 dividido 1. ¿Qué? 6 sobre 1, 6. Esa es la división. Y es una división ¿entre quiénes? Entre los que numeran, porque estoy tratando de, los llevé a la misma denominación. Entonces se convierte en dividir los numeradores, es todo. Sí. Y no se rompe, porque es que usted viene explicando, exigiendo que en la suma equivalencias, que en la resta equivalencias, que en la multiplicación equivalencias, y sale con que la división es en cruz. También tiene que ser en equivalencias. Todo. Sí, y está dividiendo, y usted sabe qué es lo que divide. Y esta acción de que estén en la misma denominación se convierte en dividir los ¿cuántos tiene? 6 dividido entre 1, les toca ya 6. Lo que pasa es que obtiene respuestas muy extrañas. Le puede dar 3/5, que es 3/5 de. Darle el sentido ahí se torna un poco, pero se recupera la equivalencia, se recupera el sentido de la división. Bueno, hasta ahí esta primera parte. Un descansito de 15 minuticos. Y bien.